Bien amigos, damos inicio ya a nuestro live de este domingo con Antonio de la Cruz. Ya comienzan a seguir nuestro espacio algunos amigos ya, Yamira Flores, Eliseo Fermín, Sandra Patti Salgado, a quienes agradecemos que ya se estén formando parte pues, de lo que va a ser esta conversación con Antonio de la Cruz, ¿no? A quien ya vamos a estar justamente a cabo esta conversación, porque ya hoy nos encontramos a 19 de mayo. Miren cómo pasa el tiempo, 19 de mayo. Y el tema electoral para los venezolanos, los 8 millones que se encuentran fuera y todo el resto que está en Venezuela es justamente qué va a pasar en este proceso electoral cuando faltan exactamente 2 meses y 9 días. 2 meses y 9 días para los comicios electorales. Algunos han manifestado pues que hay mucha incertidumbre de lo que puede estar pasando con respecto a los comicios, inclusive siguiendo lo escrito, tuvimos la lectura de lo escrito por Antonio de la Cruz esta semana, que lo pueden conseguir en el portal venezuelauvc.org. Y hay información que se está manejando de posible suspensión, inclusive de este proceso electoral que podría ganar la oposición o que, según algunos analistas, sería el tercer triunfo tan esperado que tendría la oposición en este largo vía crucis dictatorial que hemos tenido, ¿no? Usted dirá, bueno, pero es que la dictadura le conviene en las elecciones cuando la están ganando. Y en este momento es un proceso que ellos están dando por hecho, con resultados que van a ganar, pero las cosas se le han ido cuesta arriba, ¿no? Y entonces, bueno, un poco de esto vamos a estar hablando con Antonio de la Cruz. Dice, Damaso, todavía no puede, bueno, vamos a tratar de invitarlo nuevamente a Antonio de la Cruz. Por cierto que ya hay varios ahí lo tenemos. Estaba haciendo una introducción, Antonio, porque ya hay varios trabajos con respecto pues, a los posibles escenarios. Tú diste varios, por cierto, en tu artículo último, que se publicó en varios portales, entre ellos venezuelauvc.org, sobre lo que podríamos esperar. La maniobra de la suspensión electoral es una de ellas. Pero, a ver, podemos extendernos un poco más, hablar de los escenarios que podríamos esperar, nos faltan 2 meses, 9 días para este proceso electoral y cada vez como que se le ve más cerrado al oficialismo porque la gente se está apostando por una altísima abstención, por deprimir digamos, la motivación electoral en los venezolanos, pero no ha sido así, todo lo contrario. Además, la campaña parece que estuviesen a favor, tratando de aupar cada vez más. Y ayer ya el mundo González se encuentra en campaña y ha manejado el tema de retornar a la libertad política, una libertad que necesita Venezuela porque implica el Estado de Derecho, implica la libertad de los presos políticos, implica un montón de cosas que los venezolanos no tenemos en este momento. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy buen domingo, ¿eh? Buenos días, Damaso. Sí, un buen domingo. Feliz día de Pentecostés. Sí, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. La apuesta del régimen era precisamente ir con un candidato que ellos pudieran ser competitivos, que eso fue lo que inicialmente buscaron con los 12, 13 candidatos que le aceptaron la inscripción en el CNE. Entonces, ¿qué pasa? Que al surgir el Mundo González Urrutia, como que algo inesperado, porque no se pensaba que él iba a ser el candidato de la unidad, sino que estaba allí como un candidato tapa. Y tener el respaldo de María Corina Machado definitivamente ha mostrado que esa voluntad de cambio que hoy existe en Venezuela está respaldando también a Edmundo González Urrutia. Y ante esos eventos, el régimen
la tiene muy difícil en una elección donde la participación que se está viendo desde el 75-80% debe estar ya en la motivación para participar. Con un escenario de una alta participación, los márgenes de un mega fraude se reducen. Se reducen porque el fraude, como tú y yo sabemos, es a través de la maquinita. O sea, no es que se interfiere electrónicamente, sino que tú presionas, controlas el centro electoral, la mesa, y presionas por el voto de Maduro y después lo metes en el buzón y por supuesto el acta y ¿cómo se llama? La caja que escoja van a coincidir. Y entonces, al tener una alta participación, eso se le cierra. Una diferencia que hoy se está viendo de 60% contra 20, más o menos es 3-1. Es muy difícil revertir esa tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Ya que ellos han venido sosteniendo de que no van a entregar el gobierno ni por las buenas ni por las malas, y eso lo ha dicho básicamente Maduro en su programa de los miércoles. ¿Qué ocurre? Que entonces tienen que surgir otros escenarios para poder ganar esta elección. Una de ellas, que ya es muy tarde, era poder suspender a Edmundo González como candidato. Eso se les pasó ya, porque lo pudieron haber hecho cuando tuvieron la opción de cancelar la tarjeta de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, y eso, su tiempo ya pasó. Entonces ya ese elemento tampoco está sobre la mesa. ¿Qué les queda? Les queda entonces un estado de excepción. Y para tener un estado de excepción, o tienes una catástrofe en el país desde el punto de vista climático, que haya un terremoto o que haya unas inundaciones, y que te obliguen a posponer un evento por unas condiciones extraordinarias fuera de lo común. O creas un estado, ¿verdad?, de un conflicto interno provocando, si hubiese una violencia, que tampoco se ve porque, como lo ha dicho María Corina Machado, no nos sacarán de la ruta electoral. Y también ha dicho, mano ganada no se tranca. O sea, el conflicto interno tampoco se ve dentro de los escenarios posibles. Entonces lo que te queda es el conflicto externo. Y el conflicto externo ellos lo han venido preparando con Guyana. Han venido desplazando unidades para allá, para la frontera con Guyana. Hicieron el puente con la isla de Anacoco para desplazar, porque ahí está el fuerte, para poder desplazar militares y equipo. Ampliaron la pista de aterrizaje y entonces vemos cómo se ha ido desplazando, y eso está confirmado por imágenes satelitales que publicó CNE de un informe que produjo CSIS la semana pasada. Entonces, ese sí podía ser un evento que le permite a él suspender, porque recordemos que Volodymyr Zelensky tenía elecciones este año presidenciales y el año pasado, en noviembre, por el conflicto, por la invasión de Rusia a Ucrania, suspendió las elecciones tanto parlamentarias como presidenciales hasta nuevo aviso. Entonces, ese sí podría ser un escenario que ellos podrían estar alimentando con todo lo que digan que no es posible. Y es un escenario, por supuesto, que podría ser elaborado por fuerzas irregulares que operan en la región. Recordemos que es una zona, el contrabando del oro, que es controlado por el ELN. Entonces podrían haber actos de sabotaje por miembros irregulares porque ellos necesitan que se mantenga el silencio. No, pero también el tema de Guyana, que lo hemos visto como que se revuelve adrede, ¿no? Faltando poco ya para la Comisión Electoral. Algunos analistas, yo no me atrevo, pero algunos analistas han asomado la posibilidad de que por allí podría venir un conflicto de interés solamente para suspender las elecciones. Ese sería, en este momento, al menos que decidan ir a la elección y ver cómo ganar esa elección, lo que se le hace cada día más cuesta arriba, por lo que vemos en las concentraciones populares, en los mítines. Lo de ayer ratificó nuevamente de que la voluntad popular quiere un cambio y está basada sobre una esperanza que representa el mensaje que tú estabas diciendo de una paz política, de un reencuentro de los venezolanos, de un regreso de los venezolanos, de un país que funcionen los
servicios públicos, que fue básicamente el Y discurso. disculpa, Antonio, inclusive de una amnistía con sectores radicales del chavismo, ¿no? Eh, Como un perdón, ¿no? por eso, Para tratar de crear una reconciliación. un reencuentro de los venezolanos a través de la amnistía. Y entonces, cuando tú ves que eso es lo que quiere un país, y eso es lo que realmente tú ves, el discurso, la narrativa por parte del régimen está fuera de orden. Ellos que siguen planteando los apellidos, ¿verdad? Que no van a reversar los apellidos, como si los apellidos hoy fueran importantes en ese país, que Maduro es un hombre que es fuerte, que ha luchado contra el bloqueo, que él ha logrado, ¿verdad?, utilizar y manejar un poco, reforzando la figura de Super Bigote, que lo han usado en los cómics, ¿verdad? Entonces, buscar que básicamente el mundo González Urrutia es el cachorro del imperio, ¿verdad? Entonces, ir bueno, lo de las sanciones también lo manejan con fuerza, porque en las encuestas se ve y se ha leído, se ha encontrado que los venezolanos, una mayoría, más del 50%, no está de acuerdo con las sanciones, por eso insiste con las sanciones. Pero resulta que todo eso se le cae en la práctica, que ha recuperado la economía. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no ha sido el bloqueo o la crisis económica, sino el saqueo. ¿Cómo tapar los 23.000 millones que supuestamente se robó el grupo de Tarek, el Alzheimer? ¿Cómo tapar los 10.000 millones de Alex Saab? Que, por cierto, hubo un excelente documental reportaje aquí en la De Armando televisión Ifus, pública. en PBS. Muy bueno, que ojalá lo podamos ver, pues está en español, Mm. ¿verdad? Todos los que tengamos acceso a las redes. Entonces, ¿cómo decir que él realmente es el hombre del país de la unidad cuando tiene más de 200 presos políticos o la paz política? No, ¿cómo? Entonces, esos elementos que usan como argumento para poder conectar con las grandes mayorías, nadie les cree. Hay, hay una amiga que me dijo, tienes que empezar a ver TikTok, porque yo me niego a colocar TikTok en mi teléfono, porque para mí los datos son capturados por China. Yo no tengo la menor duda de eso. Eso es un instrumento de espionaje de China. Y dice, porque tú vas a ver ahí que ahí hay un discurso totalmente distinto a lo que uno ve. Hay un discurso contra Maduro y dando la cara, diciéndole cosas. Entonces le dije, pásamelas a ver sin montar yo la instalación para verlo. Y sí, ayer vi alguno y es cierto. Ahí hay el TikTok es el que conecta, a las mayorías, a los sectores populares. Y lo que yo vi ahí realmente Maduro no puede hacer. Y lo podemos poner como ejemplo ayer, Damaso. Ayer en la Victoria, la gente de la Victoria fue al acto de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. El acto, la gente que fue al acto de Diosdado Cabello no fue de la Victoria, la tuvieron que traer fuera de la Victoria. Entonces, en el momento en que se vaya a consumar el voto ese día, en la Victoria no van a sacar votos porque los tuvieron que traer de afuera para que fueran al acto. O sea, los que van a votar en la Victoria estaban ayer en la Victoria con el acto de Edmundo González Urrutia. Entonces, querer engañar al país mostrando fotos en las que quieren hacer similar la concentración de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado con la de Diosdado Cabello, lo siento mucho, no tiene nada de comparación porque eso no se va a materializar en voto el 28 de julio. Eso es pura imagen. Entonces, creer que montándole el caso a María Corina de corrupción, que también se lo quieren montar, o sea, quieren utilizar, ¿qué van a usar? Que el mundo cachorro el imperio, María Corina corrupta. Ya ese discurso no cala en las grandes mayorías, porque eso está básicamente del lado del régimen. Ahora, fíjate bien, ¿no? Dos cosas que podemos rescatar aquí de los últimos días. Se había estado criticando porque nadie conocía al señor Edmundo González fuera de su ámbito diplomático. Resulta que entró en campaña electoral, ha sido muy bueno el discurso, ha tocado la fibra de necesidad de libertad política que requiere el venezolano, un poco la paz, un poco volver a recuperar el Estado de Derecho, porque sin Estado de Derecho no hay devolución, no se van a devolver los 8 millones de venezolanos a ese país.
a nuestro país. Y también el tema de que han fracasado en cuanto a buscar la desmotivación electoral del mismo venezolano. Hay dos lecturas, una dentro, que tú lo acabas de hacer, y una fuera, porque sigo leyendo dentro de los llamados analistas del status quo internacional. Estoy hablando del New York Times, estoy hablando del Tiempo de Bogotá, de cómo se están manejando, inclusive de los medios financieros que siguen creyendo, siguen planteando justamente de que, bueno, a pesar, siguen manejando un Maduro fuerte, donde ya llevan 25 años en el poder, y aunque la oposición tiene un proyecto candidatural con opciones y posibilidades razonables, pues consideran que son escasas e improbables las posibilidades de ganar con un Maduro que tiene totalmente control político y de las instituciones secuestradas en Venezuela. Es decir, ante los votos, quien gana las elecciones es el poder, según el status quo de New York Times, por ejemplo. Ok, entonces veamos qué controla Maduro. Maduro controla el CNE totalmente, no tenemos ninguna duda sobre eso. Y es el CNE es el que, Consejo Nacional Electoral, es el que realmente pone en marcha las elecciones, cuenta los votos, ¿verdad? Y es el que da el resultado. Maduro, vamos a ponerle también, tiene el control del Plan República, porque son las Fuerzas Armadas, y podríamos decir que la cúpula militar está con Maduro y por lo tanto podríamos asumir que también tiene el control de la supervisión de las elecciones, porque lo que es la Fuerza Armada, el Plan República es el custodio, ¿okay? No lo gestiona, sino que es el custodio y es el que lleva todo, es el que garantiza que ese proceso se dé en paz, normalidad. ¿Qué más controla? Controla el TCJ y ahí está el Tribunal Electoral. Bueno, maneja el petróleo y los recursos, que son los únicos que tienen recursos allá, son ellos. Maneja el Tribunal Electoral. Entonces, entonces tú dices, bueno, pueden sacar una sentencia a última hora y tal, para revocar si hay alguna duda, como lo hicieron con los 3 diputados de Amazonas cuando el 2015 se tenía la supermayoría. Entonces, bueno, podríamos pensar en algo de eso. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué tiene el mundo, González? ¿Y qué tiene María Corina? El escudo popular. O sea, cuando tú tienes un escudo popular de esa magnitud y cada día va a ser mayor, Damaso, esto, la pela que va a tener Maduro, si vamos a ese proceso electoral, va a ser muy grande. Van a tener que meterle muchos votos para no dar pena. O sea, disculpa, Antonio, te faltaron los violentos grupos paramilitares que le salen para amedrentar cada vez que estos grupos quieren denunciar y protestar por sus derechos, ¿no? Bueno, ok, tienes razón. Ahí podemos meter entonces a los colectivos que ese día lo saquen para reprimir a la gente votando en los centros electorales. Pero resulta que esa es función del Plan República, que haya paz. Entonces vas a crear un conflicto entre colectivos, porque los colectivos generalmente lo sacan en las noches para que no cierren los centros y en el día en unos sectores. Pero que sea algo sistémico, que sea algo consistente, van a tener el enfrentamiento, porque ahí recordemos que ese Plan República, el que está en el centro electoral, no es el general que está metido en los negocios, es un teniente, un capitán o un mayor que también vive las mismas condiciones que está viviendo la población venezolana y su familia, que quiere que esto se resuelva por una solución pacífica. Entonces, yo no sé si ellos van a provocar un enfrentamiento, no lo veo, ese escenario de usar a los colectivos. Para ellos va a ser difícil, va a ser cuesta arriba. Porque te voy a decir algo más que he estado pensando. Cuando tú vimos en Trujillo, en el estado de Trujillo, el bus que iba hacia la concentración de Jorge Rodríguez se paró para tomarle foto a María Corina Machado. ¿Qué nos indica eso? Eso nos indica que ellos van a votar por María Corina Machado, que ellos fueron a esa concentración porque le ofrecieron... Comprado. Ajá, porque le dieron una cajita clap, porque le dieron lo que sea, y la tomaron, pero su emocionalidad, sus sentimientos. Y entonces, esa misma gente que va a ir a esos centros donde ellos creen que están controlando,
los va a voltear, le van a votar en contra, están cansados. Por eso digo, la pela va a ser muy grande si ellos siguen. ¿Por qué? Porque apenas estamos arrancando la campaña electoral y la concentración ayer en, nuevamente, la victoria fue nunca, no vista con anterioridad en la oposición. Porque recordemos que Aragua era un estado que apoyaba a Chávez, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que donde la gente que vive en esa ciudad y que va a votar está con el mundo y con María Corina Machado, porque las otras concentraciones no importa, eso está lleno con buses, gente traída de Yaracuy, de todos los estados cercanos, Carabobo. Entonces, esa gente no vota ahí. Entonces, están cayéndose a mentira. O sea, para poder mostrar las imágenes y poder después con narrativa decir que si hacen una mega trampa, ¿verdad? Decir que no, que los movilizaciones eran similares. Pueden ser, yo no creo que sean similares. Yo creo que la gran mayoría está definitivamente sin ser apasionado en ese sentido, por lo que uno ve y por lo que uno escucha de gente que participó en eso, de que está en la fuerza del cambio, la fuerza democrática. Entonces, porque ¿qué tenemos? Es ese día, en el 28 de julio, definitivamente van a tener que, hasta ahora ellos han mostrado que en el momento de la chiquita toman la decisión que le corresponde. Pudieron haberle dado la patada, que ya sabían que habían perdido la asamblea en el 2015 y se lo tragaron el sapo, yo creo. Y cuando uno veamos, hay una cosa que es importante que la gente empiece a observar, cómo está el lenguaje corporal de Maduro y el de Diosdado. Si uno ve hoy a Maduro está más cerca en su lenguaje corporal a una transición que a un patear la mesa. Lo ves tranquilo, relajado. El que está muy desesperado es Diosdado. Cuando uno ve a Diosdado, lo ve desesperado. El programa del miércoles, yo no lo veo, pero me comentaron de que el programa estuvo de verdad desastroso, que estaba muy, muy violento con los TikTok. No, y tiene muchas muecas, de esas muecas cuando la gente está como inquieta, Ansioso, ¿no? O sea, está pensando, ansioso, si mueve los dientes, hace muecas con la boca, mira por un lado, para el otro. Parece sí, eh, es el hombre que está tratando de de luchar, salvarse. de salvarse, y que tiene el extremismo, pues porque es el extremo, y sabe que puede ser entregado. Inclusive, si lo hicieron contar el Aizami, o sea que puede ser la próxima, va a ser la próxima víctima. Porque Maduro tiene solución. Él puede negociar y salir, ¿verdad? Y conseguir condiciones. Diosdado es el que la tiene más difícil. Por eso vemos a un Diosdado mucho más ansioso, mucho más agresivo, buscando, llevando hasta dónde poder esto. Y vemos a un Maduro que, si bien está buscando su reelección, no se le puede negar, pero es un hombre que aparentemente tiene algo que entonces ahí lo conectamos con el canciller de Colombia, Murillo, cuando él respondió a Diosdado, le dijo: a palabras necias, oído sordo. Porque yo estoy hablando es con el canciller. ¿Y el canciller quién es? Maduro. O sea, que hay una línea de comunicación entre la Cancillería colombiana y la Cancillería venezolana, y por lo tanto Petro y Maduro, donde ellos están conversando de una transición, que fue la palabra que utilizó el canciller Murillo. Entonces, esos escenarios, por supuesto, ellos juegan en todos los tableros. Eso no quiere decir que es el único tablero. No, y estoy seguro que Cabello debe tener sus emisarios en Washington también. Todos tienen emisarios ahorita aquí. Todos mandaron emisarios. ¿Estás aquí? Allá donde estás tú. Aquí, pues yo estoy en Washington, disculpa. Todos tienen emisario Diosdado, tiene emisario Maduro, por supuesto, tiene emisario Rodríguez, todos tienen emisario ahorita aquí en Washington. Hasta de la misma plataforma unitaria hay emisarios. Y andan en un movimiento constante allí en Washington. Porque claro, ¿qué es lo que quieren? Todos con quieren tanques de pensamiento y buscando, digamos, lobbies, ¿no? Importante. Porque todos están pescando en río revuelto. ¿Cómo quedo yo ahí? ¿Cómo vamos ahí? Ve que tal cosa, que no sé qué más. ¿Ok? Porque definitivamente la misma Casa Blanca, ante lo que ha surgido como
un efecto muy fuerte, el posible triunfo de alta probabilidad del Mundo González Urrutia, tuvieron que cambiar la perspectiva también. ¿Okay? ¿En qué sentido? En el sentido de que ese es posiblemente el mejor escenario para salir de la crisis política que hoy vive Venezuela y para todo lo que significa la migración venezolana. Porque recordemos que hoy los venezolanos no están pensando ir a Colombia, a Perú, al sur. Hoy el venezolano, en una posible continuación del régimen de Maduro, lo que busca es venir a Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los hechos o de los issues, como se le dice, que está planteado por parte de la administración estadounidense para poder no tener ese efecto tan ¿Y, y, y fuerte. cómo, Entonces, y cómo ves tú esa administración estadounidense en este momento previo? Porque ya no son, cada vez son más pragmáticos, ¿ok? A ver, no quieren caer en el tema de la ingenuidad o el tema de las pasiones de algunos opositores que, obviamente, con toda razón, se han llevado mucho, eh, no te iba a decir otra palabra, pero prácticamente han sido muy decepcionados, ¿me entiendes? El comportamiento y por la manera como han confrontado ciertos factores de la oposición. El tema, estoy hablando, por ejemplo, del 30 de abril, por dar un caso, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo estás viendo tú, cómo están viendo ellos el movimiento que se está dando en Venezuela con la oposición, con esta oposición, con la de María Corina y con la que realmente representa el Mundo González? Y en todo caso, si se diese un triunfo electoral, a ver, yo no creo que Maduro solamente por una derrota electoral vaya a salir. En todo caso, la única manera de abandonar el poder es seguro, que sea como consecuencia de un resultado de un acuerdo de salida, del costo de salida negociado con factores internacionales y de la oposición. ¿qué está haciendo Washington? Una buena pregunta. Casablanca. Casablanca sabe que para poder competir, y lo señalaste tú anteriormente, con los recursos que Maduro recibe por parte de las exportaciones petroleras, es cómo facilitar recursos a esa candidatura, a esa oposición. Y por supuesto, aquí hay programas para la democracia, todos esos programas, y están siendo orientados para poder ver cómo ayudar en ese sentido. Ellos están básicamente buscando cómo esa oposición puede tener legítimamente recursos que le permita no ir en una desventaja fuerte frente a Maduro. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación en Venezuela están controlados por el régimen. Entonces, ¿qué usas? Las redes, ¿verdad? Entonces tienes que ver cómo facilitar toda esa parte del manejo de redes y cómo utilizarla y cómo estar en eso. Entonces, en ese sentido, están orientados a eso, a ver cómo apoyar de alguna manera los recursos que se requieren en esta campaña. Desde el punto de vista que me preguntaste para ver cómo interactuar con el régimen de Maduro, hasta ahora hay algo que se pasó por debajo de la mesa, pero el hecho que hayan sacado a Cuba de la lista de países terroristas, hay un mensaje también para el régimen cubano en el que hoy tiene muchas dificultades desde el punto de vista económico, porque cuando tú lo sacas de la lista de terroristas, de países que apoyan el terrorismo, perdón, le estás dando oportunidades de que puedan haber algunos envíos de dinero por inversiones o por compras que puedan hacer que antes estaban suspendidos. Entonces, quiere decir que puede haber una conversación, eso no lo tengo confirmado, también por detrás de bastidores entre Estados Unidos y Cuba. Recordemos que cuando esas conversaciones se dieron, Maduro se enteró cuando fue publicado por los medios. Entonces también puede haber algo de eso porque definitivamente Cuba es uno de los afectados en un cambio de gobierno en Venezuela. Y acordémonos que la otra vez lo hablamos, que los 30.000 barriles que se le envían a Cuba en una transición no es ningún problema para que nos afecte profundamente dentro de lo que hoy produce PDVSA en términos de que con un nuevo gobierno
esa producción podría estar llegando a 1 millón de barriles. Entonces, con 1 millón de barriles, 33.000 barriles realmente si es el precio para pagar por la libertad en Venezuela y la democracia, es básicamente muy bajo. Entonces, hay mecanismos que se están moviendo en la que están ayudando a que esa elección del 28 de julio sea consolidada en términos del triunfo hacia las fuerzas democráticas. El Maduro, como dices tú, va a aceptarlo concordado con garantías. ¿De quiénes se las pueden dar? Esas garantías pueden ser alcanzadas, como dije, a través de conversaciones con Petro y de mismo Lula, ¿okay? Porque es como se está manejando, se ve que hay vasos comunicantes entre Cancillería colombiana y fuerzas democráticas. Eso en caso de un resultado apabullante, ¿no? Bueno, que requiera que Maduro negocie y que, bueno, intente ser protegido de un enjuiciamiento, ¿no? En un tribunal internacional y trate de protegerse. En todo caso, no se pueden proteger todos, pero por lo menos tratando de buscar eso. Y bueno, Estados Unidos siempre va a ser pragmático en su visión. Él va a estar viendo sus intereses, por supuesto, en Venezuela y ver si, bueno, si es Maduro, con Maduro, y si no es Maduro, pues por supuesto, cómo forma parte del tema de la transición que se podría dar en Venezuela. Correcto, eso es lo que Estados entiendo. Unidos prefiere una salida con las fuerzas democráticas en términos de pragmático por la migración, porque se sabe ya aquí que con un Maduro en el poder, la migración va a volver a ser un factor importante y se está hablando de 5 o 6 millones de venezolanos que no están mirando hacia el sur, están mirando hacia el norte. Claro. Y que Entonces, cada vez es más incontrolable la frontera. es que es muy difícil, después que tú abres esos canales es muy difícil. Así digas que la vayas a cerrar, esa declaración que hizo el presidente electo de Panamá de que él va a cerrar la frontera con el Darién, eso es muy difícil porque se buscan vías alternativas, ¿verdad? Vía a través de Nicaragua. Mira, y una última pregunta. En caso tal de que eso fuese el escenario, esos escenarios que tú estás hablando allí, a ver, ¿cómo queda esa parte en la que, cómo puede sobrevivir una oposición con 6 meses, digamos, con 6 meses de una situación en el limbo, ¿no? Donde son gobiernos de sombra, o son gobiernos electos, pero con todo un tribunal y una fiscalía. Y, o sea, ¿cómo visualizas tú un momento electoral de ese tipo? Eso forma parte de la negociación, o sea, de la transición. ¿Qué pasa? En el momento en que se dé, ¿verdad? Que acepte Maduro y su entorno el escenario de la derrota, porque hasta ahorita no lo han querido aceptar, el escenario de la derrota, y saben que tienen que salvar el pescuezo, ¿verdad? Empiezan las negociaciones, eso es parte de la negociación, porque vas a tener que ir a una transición con elementos de ese régimen que todavía existe, ¿verdad? Que es el TCJ, lo que tú estás diciendo, y a la Asamblea Nacional. Y además, el mundo le toca juramentarse frente a esa Asamblea Nacional, ¿verdad? En términos de que es allí donde reside. Si al cumplir con el Estado de Derecho, esa es una decisión de Estado de Derecho determinada por nuestra Constitución, el 10 de enero. Y entonces, esos son los elementos que se deben detallar entre julio y enero. Porque si no, ¿cuál es el escenario? Ok, ganaste, pero yo voy a sabotearte Bueno, este proceso. Okay. pasó con la Asamblea Te voy a Nacional de sabotear. ¿Qué ocurre? 2015. ¿Qué ocurre? Sometes nuevamente al país a una crisis que no tiene solución. Entonces vas a llevarla a un conflicto. Y entonces, al momento en que Maduro reconozca el triunfo del mundo, allí cambia el juego. ¿Por qué? Porque él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas manda una señal para las Fuerzas Armadas en términos de que el nuevo presidente es el mundo. Y entonces ahí empiezan una serie de alineamientos en términos de factores que tienen poder, en términos de poder de fuerza, y que va a ser en ese sentido
que permita que todo el proceso de la transición pueda ocurrir. Yo lo que estoy viendo es, ahorita lo que debería elaborarse en términos, si hablamos de ingeniería, una ingeniería conceptual sobre la gobernabilidad, cómo va a manejar la parte de los próximos procesos electorales que vienen, ¿verdad? Cómo se va a manejar todo lo que es los servicios públicos, las transiciones que ocurran normalmente. Y una vez conseguido el resultado el 28 de julio, empezar a elaborar la ingeniería de detalle. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer aquí? Okay. Mira, te voy a comenzar a leer algunas inquietudes de la gente que nos está escuchando. Está Juan Huerta y dice, bueno, hay que ver qué va a pasar con Irán. Bueno, está el tema de Irán, ¿no? Todavía no es oficial, tengo entendido. No han reportado ninguna, o sea, la situación con Ebrahim, el presidente de Irán. A ver qué va a pasar allí. Mira, dice Bernie Carr, lo que acaba de suceder en Irán, su presidente y el helicóptero, se traduce que Maduro no podrá contar con Irán. Eh, Sigo leyendo, dice aquí, hay que ver qué va a pasar con Irán. Bueno, sigue el tema de Irán, ¿no? Lo que acaba de suceder con Irán. A ver, ¿cómo queda Diosdado Cabello en una posible transición? Venezuela sigue en la lista de terrorismo. Te estoy leyendo así. A ver, aquí está José Alejandro, dice, toda esa gente que van a esas concentraciones de Maduro les pagan para ir y ofrecen comida, pero esa gente no va a ir a votar. Bueno, tú lo dijiste muy bien. ¿Cómo queda Diosdado? El tema de Diosdado. Maduro acaba de colocar a Jorge Rodríguez por encima de Diosdado Cabello en la dirección del Lauro de la campaña. Quería solo tener la opinión acerca de que el discurso de Jorge Rodríguez, quien expresó que puede ser que no sepa de psiquiatría, pero sí de ganar elecciones, que subrepticiamente entregue un mensaje con esto, ¿no? Pero recordemos que estaba Jorge Rodríguez justamente en aquellas elecciones, ¿te acuerdas? Cuando estaba Carrasquero, ya en el poder, ¿te acuerdas? Que en el 2004 se estaba planteando, creo que un revocatorio allí. Y bueno, la gente todavía recuerda cuando se fue la luz de repente y el sistema cambió completamente, ¿no? Siempre ha quedado esa leyenda urbana dentro del cine. No sé si recuerdas esa parte. Sí, sí, la recuerdo. Lo de Irán tiene más efecto hacia Medio Oriente que hacia Venezuela, la muerte del presidente Raisi. Porque ahí el que toma las decisiones es el ayatollah Khomeini. Era un hombre importante de la ala radical, la ala fuerte, y se veía como el sustituto de Khomeini, que tiene 80 años. Es más para ver el juego dentro del Medio Oriente y todo lo que significa que hoy está ocurriendo. Porque con Venezuela es muy lejos, hay una relación, sí tienen una relación y se habla y se ha dicho que ellos tienen ahí como unas bases y todo eso, pero para estar cerca de la frontera sur de Estados Unidos, pero no es determinante para el sostenimiento de Maduro. ¿Okay? Entonces, tiene poco impacto en términos de la sostenibilidad de Maduro. Lo podríamos decir, bueno, pero ellos le envían gasolina, sí, pero Venezuela no le pagó parte de la gasolina y por eso han tardado en volver a reconectar los contratos de que tienen. ¿Okay? Porque en ese sentido, el régimen de Maduro es mala paga, pues, no paga. Entonces, Diosdado, ¿cómo queda una transición? Lo que le preocupa más a Diosdado es que al no tener el poder, pierde esa fortaleza que él tiene de tener 12 camionetas que lo acompañan, ¿verdad? Blindados, apoyo, y entonces le da miedo. Recordemos que Diosdado en su estructura psíquica es miedoso, le da miedo. Recordemos el 11 de abril de lo que dice la gente que lo vio cuando ocurrió el 11 de abril, que se había mojado los pantalones, dice la gente, no me puedo confirmar porque yo no estuve ahí. ¿Ok? A mí me recuerda Cabello como cualquier episodio del Padrino. O sea, es un capo que cuando se ve cuesta abajo, pues se desespera. Y por eso él en una transición, así tenga algunas garantías, le da mucho miedo, ¿no? Porque además ha sido de los que al estar detrás del SEBIN con el general González, González Gómez, él, por supuesto, él tiene en ese sentido algunos casos, ¿verdad? Que indirectamente la gente lo señala, ¿no? Y después
la otra pregunta sobre, ¿cómo se llama? Jorge Sobre Rodríguez. Jorge Jorge Rodríguez. Rodríguez. Es cierto que pueden manipular el sistema, pero como lo hablamos, ¿no? Y él sabe cómo manipular, por eso crearon muchos centros electorales con una máquina, con una sola maquinita, para aprovechar que allí, en ese centro que ellos están estimando que es controlado por su fuerza, por sus seguidores, poder utilizar y que esa sea una tendencia. Pero cuando vemos que la diferencia es tan grande, no es tan fácil manejar el sistema. Ellos están siendo asesorados por Smartmatic nuevamente para este proceso. No, creo que ¿No no. crees que no? ¿Verdad? No, Okay. no, no, ellos Smartmatic, acuérdate que se fue con aquello de Peleado. Que no estaban de acuerdo por la manera, inclusive cómo, cómo llevaron a cabo un proceso. cuando la elección de la constituyente, que declararon que le metieron 1 millón de votos más. Exactamente. Entonces, y todos sabemos que en el referendo consultivo de Guyana no le metieron 1 millón. Esa vez le metieron muchos millones de votos más, aunque no haya sido voto, porque no habían testigos de la oposición. Porque aquí el caso es que tú vas a tener testigos de la oposición, vas a tener actas. Entonces no es tan fácil, El Damaso. hecho de tener testigos y estar pendiente de las actas es porque no hay triunfalismo. La oposición ha aprendido a no tener ese triunfalismo que tanto daño hace. Bueno, ya ganamos. O sea, dan por hecho las cosas bueno, se ha tenido, son episodios de los cuales pues han dejado algo, por lo menos, Y ¿no? por La gente eso está más a golpe y cuido. María Corina Machado y González Urrutia han hablado de los comanditos, porque es la estructura que están buscando para apoyar la protección del voto. Mira, a ver, nos queda aquí una última persona, dice, ya para finalizar, ¿qué pasaría si el madurismo tiene mesas no reportadas y además computadoras en casas cercanas, ¿no? Y también Morilales, el papel de Padrino López ante una posible transición, ¿cuál sería? Excelente programa, nos dice Yajaira Núñez. Y Eduardo Rivas nos dice, si bien sabemos que Maduro está atado de manos, por lo que se ve, Maduro está negociando, pero el discurso de Diosdado y los Rodríguez, ¿cómo queda? Parece que cada quien está negociando por su lado, pero un poco la respondiste hace poco, ¿no? ¿Cómo se llama? Padrino López. Padrino López se cuadra con donde va la corriente. Si la corriente va hacia reconocer el mundo, Padrino se va a cuadrar, porque Padrino sabe que su supervivencia también está en pegarse a la Constitución. Entonces, yo no tengo la menor duda que en el momento de que eso ocurra, Padrino se cuadra. Padrino no va a tener una opinión distinta a la que tenga en ese momento Maduro esa noche. Ok. Y lo que trataba de ver, teníamos la pregunta aquí de Marmatic, los ejecutivos del software está puesto aún. ¿Qué pasa si el madurismo tiene mesas no reportadas y además computadoras en casas cercanas? Esa es la que te había leído de primero. Recordemos que aquí tenemos miembros, o sea, aunque no puedan ser comprados, ¿verdad? Los dos miembros de la oposición en el CNE puedan ser, no estoy diciendo que están, para que no vengan a decir que nosotros estamos aquí calumniando. Recordemos que aquí la conversación que tuvo Manuel Rosales con el Mundo González Urrutia la semana pasada, llegaron a acuerdos. Y yo lo que puedo especular en ese sentido, por lo que vi en la victoria, si vimos un gran apoyo de un nuevo tiempo en esas concentraciones, las banderas, y lo reportó el periodista del el efecto Cocuyo, que vio bastante un nuevo tiempo. Entonces yo lo que creo que en ese sentido Manuel se alineó con el mundo porque está viendo las elecciones a gobernador. Porque no solamente para no quedarse, sino porque él quisiera mantener el bastión del sur. Y recordemos que estaba aislado, que estaba perdiendo eso, sobre todo con, disculpa que utilice su nombre, Juan Pablo Guanipa, quien ha venido actuando con mucha fuerza al lado de María Corina Machado. Y como, Mira, y como todos están aspirando para esa gobernación, ellos dos, entonces yo lo que creo que Manuel se anotó con el mundo y
sabemos que si el mundo es presidente en ese momento, va a tener una voz para esos Sí, candidatos. ya eso es otro tema, ¿no? Pero fíjate, nos reportan también sobre si tú crees que debe haber preocupación porque el mundo está recibiendo seguridad del régimen. Si lo hace con criterio de que no le penetren la seguridad de él en términos de comunicaciones, datos, etcétera, de sus estrategias, puede ser recibida, porque ¿qué pasa? Que cuando los observadores están en Venezuela, una de las condiciones es que los candidatos tienen que tener seguridad por parte del Estado. Entonces, si él no la tiene, eso es una de las cosas que sale en el reporte, que no es una elección competitiva. ¿Okay? Tú le das la seguridad para que él pueda ir a los actos. Entonces, yo creo que mientras se sepa y se mantengan como un anillo de seguridad, no que le invadan su privacidad, puede ser usada. O sea, no, por ejemplo, lo que quiero decir es que no va a tener a ellos ahorita en su vivienda en Caracas. Lo acompañan al acto y en el acto le aseguran, ¿verdad? Le hacen el No, análisis. ni van a estar en las reuniones Por privadas. eso no pueden estar en la parte privada, porque sabemos que a ellos les encantaría conocer la estrategia de la oposición y ellos son agentes del gobierno, pues Claro, no por vamos a supuesto. quedar jóvenes. Mira, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, amigo, director ejecutivo de Interamerica Trends, uno de los think tanks y agencias pues, de opinión importante allá en la ciudad de Washington, donde se encuentra Antonio de la Cruz. Como siempre, Antonio, cada 2 domingos que tenemos esta conversación, nos deja muy claro pues con tu lectura y análisis. Ya cuando faltan exactamente 2 meses, vamos a seguir, por supuesto, y tratando de eh, conocer un poco los detalles, ¿no? De que se vayan presentando cuando ya se acerque el 28 de julio. ¿O alguna última palabra para despedirte? Muchas gracias, Damato. Sí, yo pienso que tenemos que seguir teniendo fe y confianza y firmeza, ¿verdad? Sabiduría que ha demostrado María Corina Machado, ahora acompañada con Edmundo González Urrutia, en la que vamos a conseguir que la solución de la crisis política en Venezuela sea a través de las elecciones. Si se le ocurre, Se puede solucionar, se puede solucionar. si se le ocurre la aventura de ir a Guyana, va a ser el último error que comete Maduro, porque creo que eso no va a ser tolerado ni por la comunidad internacional